Un saludo cordial, obviamente, a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Y ¿cómo se llama? Bueno, don Jorge, tenemos cuenta, tenemos tareas que realizar y Carlos está ahí preparado ya, dice, para asumir las nuevas tareas. Así es. Señor presidente, doy la cuenta. Ha llegado una comunicación de los comités Partido Socialista y Partido Revolución Democrática, en la que señala que el honorable senador señor Carlos Montes reemplazará como miembro permanente de la comisión al honorable senador señor Juan Ignacio Latorre. En segundo lugar, se han recibido numerosos correos electrónicos del orden de los 100 de parte de distintos movimientos y comités de vivienda, adjuntando una declaración conjunta frente a la crisis habitacional en la que requieren la enmienda y aprobación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana. Al efecto, sus representantes solicitan ser invitados a la siguiente sesión de la comisión a fin de dar cuenta de los problemas que advierten en la tramitación de la citada iniciativa. Eso es la cuenta, señor presidente. Perfecto, don Jorge. Y de la tabla, ¿qué tenemos en este minuto? Entiendo que tenemos que empezar, ¿verdad? Obviamente con la renuncia personal a la presidencia de la comisión y que la comisión proceda a elegir al nuevo presidente. Efectivamente, señor presidente, correspondería en primer lugar considerar la renuncia a su cargo y proceder a la elección de nuevo presidente. Si hay unanimidad, podemos realizarlo de manera inmediata. Yo creo que hay unanimidad, ¿verdad? No, ¿para qué vamos a hacer lo que hemos hecho como costumbre en estos procesos? Así que Así es. hagámoslo, Sí. procedamos a ese cambio, don Jorge, desde todo punto de vista. Perfecto. Y entonces se acogería la renuncia del senador señor Sandoval como presidente y se procedería a elegir presidente, don David, a don Carlos. A don Carlos Montes. Habría Don, entonces. don Carlos Montes, ¿verdad? El quien asumiría este reemplazo. Así que procedamos con eso, don Jorge. Muy bien, señor presidente. Entonces, se acoge la renuncia del senador señor Sandoval a su cargo y se elige unánimemente a don Carlos Montes como presidente de la comisión. Eso es así. Bien, pues, estimado, yo en lo personal solamente dos conceptos. Agradecerle obviamente el trabajo que me ha tocado desempeñar en esta condición de presidente de la comisión durante este tiempo, la colaboración de nuestro secretario, don Jorge, siempre atento a sus atenciones, a las sugerencias, a sus opiniones, y también obviamente a todos los equipos de la biblioteca, a Verónica, que nos ha acompañado permanentemente en este trabajo, a los asesores del Ministerio de Vivienda, Gonzalo, al subsecretario, al propio ministro, ¿verdad?, que han estado permanentemente, y por cierto, cada uno de los gente que ha estado también colaborando en tratar de ir avanzando en las normas que dicen relación con este tema que es tan relevante hoy en día como es la vivienda. Así que yo, aparte de agradecer a él, de agradecer en lo personal esta disposición, esa voluntad, el trabajo que hemos logrado realizar durante este tiempo. Solamente desearle a Carlos, como siempre, un hombre que conoce del tema, sabe de la situación, ha estado en esta misma tarea, así que no me cabe la menor duda que se va a seguir trabajando en pos de los intereses de tanta gente que está esperando y atento a lo que se está realizando desde esta comisión. Así que, Carlos, mis mayores felicitaciones en este proceso, en esta etapa, toda mi colaboración como siempre, y un agrado y agradecerle a todos la disposición que me han dispensado de haberme tenido en esta condición de presidente durante este tiempo. Así que muchas gracias por todo. Carlos, te paso la campana, Carlos. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la nominación en la presidencia. Como decía David, no es primera vez que estoy en este rol, en esta comisión, creo que muchas veces en la Cámara y acá en el Senado. Eh, Quiero decir de que David, de lo que yo conozco en la historia, es el presidente que duró más en la presidencia de la Comisión de Vivienda de toda la historia de... Y yo en general, visto desde donde yo lo veo, creo que fue bastante considerado con las distintas visiones, tendencias y respetuoso de la diversidad y de los distintos puntos de vista
Y en eso quiero felicitar a David, porque pueden haber habido diferencias muy fuertes, pero él fue respetuoso, y eso es algo que tenemos que asegurar en esta instancia del Senado. Y creo que desempeñó muy bien su responsabilidad dentro de la diversidad que aquí hay. Quiero saludar también a esta visita que tenemos aquí, Latorre, Juan Ignacio Latorre, que está... No, Juan Ignacio, muchas gracias por... Y Navarro, nunca lo había visto yo tan temprano en una comisión, ¿eh? Quiero ser muy, muy sincero en eso. Yo creo que es destacable, y además de camisa blanca, seguramente porque va a dar la cuenta presidencial paralela. Estoy motivado por su presidencia, presidente. Bueno. También está don Jorge Soria, que llegó acá, y estamos como equipo. Mira, yo no sé la tabla de horas, le diría al señor secretario. Quiero agregar una palabra. Nos toca un periodo de 9 meses que va a ser muy intenso en esta área, ¿ya? Y sería bueno que nos diéramos los tiempos en las reuniones formales o antes de las reuniones, pero para asumir esto con la mayor ponderación. El gobierno ha reaccionado a la negativa que le hizo esta comisión al proyecto de integración, movilizando comités. Ayer estuvieron en el ministerio cuestionando al ministerio, y ahora y esta carta salió. Este es un camino que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que esto pone a los que piensan distinto al gobierno en la necesidad de jugar un rol respecto a este movimiento y asumir la responsabilidad. O sea, el gobierno tiene que asumir que estamos en una coyuntura, más allá de este proyecto de ley, una coyuntura de crisis en la vivienda social. Y una coyuntura de crisis en la vivienda social, producto que tenemos un déficit de 500.000 viviendas. No es tan distinto al año 90 en el sentido de que hay un déficit muy grande, y el tipo de acción que está ocurriendo, el tipo de acción pública y lo que está ocurriendo en la realidad no apunta a resolverlo. Al contrario, cada año se acumula más déficit porque la cantidad de vivienda, la cantidad de soluciones es inferior a las nuevas demandas, a los nuevos requerimientos. Entonces es un tema que tenemos que ver. Yo tengo la confianza de que en los 9 meses que le quedan a este gobierno hay al menos podemos entrar en un conflicto entre gobierno y oposición en torno a vivienda, que es lo que está más o menos planteado a propósito de la carta y todo esto. Pero podemos también tratar de que el gobierno construya una solución, y esa solución va por agregarle, por incorporarle al presupuesto del ministerio una cantidad importante de recursos que no se gastan todo este año, algunos se van a gastar en 2 años, pero una autorización de comprometer proyectos, porque la situación de Valparaíso, de Concepción y de Santiago es inmanejable. Que entiendo que Antofagasta ya tiene algún nivel de solución, que era la cuarta zona con problemas. Quiero decir esto al comienzo porque esto va a marcar estos 9 meses, por eso quiero decirlo. Y podemos transformar este espacio en un espacio de gran conflicto, o podemos tratar de enfrentar el fondo, ¿eh? O sea, eso es lo que yo diría. Muchas gracias por la nominación, y a don Jorge que se prepare. Y antes de que llegaran todos, estuvimos viendo la posibilidad de cambiar la hora de inicio. Y estábamos viendo la posibilidad de empezar a las 9:30, si fuese posible, porque como esto es de esta manera, es a través del sistema de telemático, o sea, nadie le va a representar particulares exigencias partir a las 9:30 en vez de a las 9. Y aquí estaba Juan Castro al comienzo y David Sandoval, los 2 senadores estaban de acuerdo. Entonces yo quiero solicitar el acuerdo de Alejandro Navarro Brain. Yo no sé si a todos le pasó lo mismo. Ayer me llegó una biografía de Alejandro Navarro Brain en video. ¿A todos le pasó eso? Una biografía de él desde que era guagua, chico. Bueno, yo no sé por qué razón yo fui distinguido con ese... Yo lo recuerdo de Facebook. Ya. Bueno, ¿habría acuerdo en correrla a las 9:30? De acuerdo. De acuerdo. Bien. Señor secretario, entonces... de acuerdo, presidente. Habría acuerdo en empezar a las 9, de 9:30 a 11 sería, ¿no? Ese es el horario. Perfecto, ¿sí? Presidente. Muy bien. Presidente. Como estamos en un tiempo exigente para esta comisión, ¿qué día sería posible tener una sesión adicional en caso que hubiera que apurar la marcha en alguna materia? ¿Hay alguna disposición, o lo dejamos planteado y cada uno lo piensa y lo vemos en la próxima sesión? Porque normalmente son el día lunes a alguna hora, o son el día lunes, jueves. No sé si hubiese lunes, lo más adecuado. Carlos, el caso particular, el día lunes siempre es lo más adecuado, porque siempre los días jueves uno viaja a su región
Y de hecho hasta las telemáticas a veces los días jueves ha complicado un poquito nuestra participación en ella. Los Y lunes podría ideal. ser los días jueves, los días lunes a las 3:30, 5, por ejemplo, como sesión complementaria, ¿no? O sea, tener reservado eso para estos efectos. Cuando sea necesario, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué Perdón, dice don presidente. Alejandro, don Jorge? No, el senador Navarro no tiene los lunes a esa hora derechos humanos. Vengo a las 15:30 el lunes. De Claro, pero 15 esa es la hora que está planteando don Carlos. Presido eso. Presidente, si quiere lo vemos a nivel de secretarias de los Correcto. senadores para que lo coordinen, ¿o Bueno, no? está bien. Bueno, está bien. La otra posibilidad a continuación de eso, a las 5. De 5. Lo digo porque cuesta bastante poner de acuerdo a todo el mundo. De 5 a 6:30. Dejarla donde se vacían, pues aquí en el lugar. Alejandro, ¿es posible de 5 a 6:30 el día lunes después de Derechos Humanos tuyo? De 5 a 6:30. Tú No tienes de termina 3:30 a la 5. comisión. ¿Ah? La comisión termina siempre tipín 6. Oye, Carlos, veamos Bien. trabajo previo con la alternativa. Busquemos quizás el lunes, la mañana, siempre es más conveniente para cualquier Bueno, cosa. En las tardes siempre hay audiencias, reuniones. muy bien. El lunes en la mañana tendría que ser temprano, de 9 a 10:30, una cosa así. Sí. O Por sea, ejemplo, ¿sí? En sí, principio explore eso, don Jorge, y consulte a todo. A ver, 9 a 10:30 los días lunes. Perfecto. Bien. Eh, don Jorge, Sí, ¿hay señor. cuenta? No, la cuenta ya la hizo el presidente. Como lo reitero, en realidad lo importante es, porque está relacionado con algo que usted señaló, es que llegaron aproximadamente 100 correos electrónicos de distintos movimientos y comités de vivienda adjuntando una declaración conjunta en relación con el proyecto de ley que modifica esos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana y solicitaron ser recibidos en la próxima sesión de la comisión. Eso era la cuenta, señor presidente. Y Carlos, perdón. Sí, Sí, o sea, lo que pasa es que en la tabla está hoy día el tema de loteos. loteo, ¿ya? Sí. muy bien. Y dado que ahí se estuvo trabajando, yo te sugeriría que el Ejecutivo presentara el cúmulo de indicaciones, dejáramos eso y discutiéramos después, porque además a las 11 tenemos la sesión de sala. Yo creo que te sugiero optar por ese camino y Gonzalo ha estado trabajando durante todo este tiempo con los asesores respecto de ese particular. O sea, Gonzalo fue el que hizo las 100 cartas. Bueno, pero, oye, yo creo que sugiero, en todo caso, no invitarlo la próxima semana, sino que la siguiente, para que no calentarnos en exceso, o sea, que nos demos un tiempo para reflexionar sobre esta situación. Perfecto. Sugiero que no Vea- sea vea- a la otra y podría ser el primer lunes que trabajemos. Bien, Correcto. Veamos loteo entonces y se acabó el problema, ¿te fijas? Y que lo, muy y que lo, bien. expo- y que lo exponga el Ejecutivo nomás. Muy bien. Don Jorge, ¿usted quiere la palabra, don Jorge Soria? Sí, no, quería decirte que partimos en un momento crucial, como tú bien lo dices. Tenemos 500.000 de familias sin vivienda. Cualquier solución que busquemos normal, como se ha gobernado en los últimos, no sé, 5 o 10 años, desde que se fue el gobierno militar, separaron los sistemas cooperativos. Yo creo que el sistema cooperativo te resuelve el problema. ¿Por qué? Porque estos 500.000 personas piden un terreno al Estado y el terreno al Estado está. Somos el país que más terrenos creo tenemos en la tierra, de Arica a Magallanes. Por lo tanto, el terreno, al hacer la cooperativa, te da la opción de ir al banco y pedir plata para hacer la casa. O sea, el gobierno no pone un peso, los terrenos no le cuestan un peso y se vuelve algo que en el mundo entero existe el sistema cooperativo. Y los proyectos se los podemos mandar, están hechos, son modelos. O sea, aquí la municipalidad juega en el rol, como lo juegan en todas partes del mundo. En Chile, donde cada día las tratamos de eliminar. En todo el mundo son los gobiernos. Yo cuando me bajé un avión hace 55 años en Miami con 23 años, pregunto el aeropuerto para lindo.
y me dicen, es de la Municipalidad de Miami, no entendía nada, yo socialista, estaba en el mundo capitalista, todo es del Estado, y ahí me encuentro que es de la Municipalidad, y me cambia el cuadro. Te quiero decir que se puede. Yo les tiré a ustedes el proyecto, más o menos, para que todos los senadores lo tengan y podamos tirarlo rápido. La angustia más grande de Chile de este minuto es que la gente no tiene donde vivir y deja sus departamentos porque no puede pagar y se va a otra toma. Todo eso se puede resolver. La toma la transformamos en un barrio similar al de Vitacura, por decir algo, para que se acaben las clases sociales y todo. Se puede. La vivienda te cambia todo. Eso era, presidente. Yo te voy a colaborar porque yo, es feo que diga el yo, pero en Iquique, desde 50 y tantos años atrás, miles de viviendas se hicieron con cooperativas y miles de viviendas se hicieron con autoconstrucción dirigida. O sea, se puede. Resolvimos el problema de la vivienda y el Estado, chao pescado, no ponía plata. Entendíamos que los países siempre están que quieren plata. Le buscamos una salida y se hizo. O sea, yo no estoy hablando de un sueño. Es una realidad. Hay que pescar el avión y ir a Iquique. Eso era, presidente, mi colaboración, que tú llegas y yo te digo, yo se lo había hablado al presidente que se fue ahora, habíamos conversado este tema y ahora el momento que yo lo tiré y llegaste tú, no sabía que llegaste tú. Bueno, es mi contribución a tu llegada y hagámoslo rápido. Muy bien. Iquique lo vamos a tirar rápido. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Soria. A mí no me cabe duda que una de las variedades que hay que incorporar es esa forma de gestión de proyectos. Bien, vamos entonces a los Teos Brujos, a la presentación del Ejecutivo, y lo que está planteando Jorge, yo quiero hablarlo con él y proponerle una alternativa. Entonces, tú decías, David, que el Ejecutivo va a exponer una propuesta. Bien, sí, le ofrezco la palabra a don Gonzalo. Gracias. Perdón, Jorge. ¿Presidente? Sí. No, solamente complementando lo que dijo don David, efectivamente, la idea hoy día es iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que establece, que modifica la ley 20234, y Gonzalo Gacitúa, a propósito de un trabajo que se hizo con los asesores de los senadores, se presentó un conjunto de indicaciones por parte del senador Sandoval. También hay otro conjunto de indicaciones presentadas por el senador Señor Latorre, y efectivamente la idea de la sesión de hoy día es que Gonzalo, y eventualmente, no sé si el senador Latorre también lo irá a hacer, den una explicación global de la orientación de las indicaciones. Eso era, como bien decía el senador Sandoval. Perdón, ¿hasta qué hora esta sesión, señor secretario? Esta sesión habría que terminarla un poco antes de las 11, toda vez que por la cuenta del presidente se dejó sin efecto la sesión ordinaria de la tarde de la sala, y esta se va a realizar en carácter de especial a partir de las 11. Ya, hay mucha expectativa. Bueno, vamos entonces, don Gonzalo. Nos queda media hora nomás. Sí, muchas gracias, presidente. El senador Latorre, usted va a exponer también sus indicaciones, ¿no es así? Después, presidente, brevemente puedo, o si lo quiere, lo deja para una sesión siguiente. Lo que pasa es que ya están presentadas, pero si hay tiempo, lo hacemos, si no, para otro. Bien, don Gonzalo. Gracias, presidente. Me voy a tomar la libertad de breves minutos solamente de las otras cosas que han estado hablando, un poco para felicitar al senador Sandoval por su presidencia durante estos años y agradecerle por el trabajo y felicitarle a usted por esta nueva presidencia. Y me quedo con lo que ha señalado de trabajar con sentido de urgencia sobre los temas. Me gustó muchísimo la idea de ojalá tener más de una sesión semanal, especialmente pensando en que tenemos que empezar la comisión mixta de copropiedad. Por lo tanto, sería ideal que eso no ocupe esta sesión de los martes, porque si no se nos van a entrampar otros proyectos que son igualmente necesarios, y la idea es que podamos avanzar con sentido de urgencia en todos, en este de loteo irregulares, en el de copropiedad y eventualmente en el de integración social, que me parece pertinente que podamos seguir analizándolo. No me quiero atribuir, yo sé que usted lo dijo un poco en broma, que yo no redacté ninguna declaración, esa declaración son palabras de los mismos dirigentes y creo que hay que ponderarlas en ese mérito. Y por eso creo que es muy bueno que puedan tomarse el tiempo de estudiarla con detención y ver los pasos a seguir. Eso en términos generales.
en cuanto al tema de loteos irregulares, también un poco de contexto, esto lo vimos el año pasado, si no me equivoco, y comienzos de este año, el tema de la discusión en general de un proyecto de ley que venía de la Cámara, que eran 4 mociones refundidas de diputados de distintos sectores, que buscaban perfeccionar el procedimiento de regularización de loteo, porque es un procedimiento que existe hace un tiempo, pero que en el tema práctico se ve enfrentado a varias dificultades, porque algunos asentamientos que podrían acogerse quedan fuera, porque no contempla determinadas normas procedimentales de recepciones parciales o de garantía de las obras de urbanización, o distintos factores que hacen que no sea lo suficientemente expedito este procedimiento, y algunos asentamientos que podrían tener buenas soluciones de obras de urbanización no están pudiendo acceder a ellas. Entonces la idea era perfeccionarlo. En una lógica de que es un proyecto de ley que busca regularizar más bien las obras de urbanización de un asentamiento. La regularización del dominio de los lotes es algo un poco más complejo y que se aplica en otro tipo de leyes, ¿ya? Fue el ministro de Bienes Nacionales a explicar el tema de la regularización de la pequeña propiedad raíz. Muchas veces estos son terrenos que Servio termina expropiándolo y después transfiriendo unidades, los lotes a cada uno una vez hechas las obras de urbanización. Aquí el punto es más bien poder llegar con obras de urbanización a lugares, porque sin tener las obras de urbanización y sin tener la recepción definitiva, no se puede regularizar las edificaciones que están construidas ahí y quedan en una situación en que las familias que viven ahí hace mucho tiempo no pueden acceder a subsidios de mejoramiento ni a nada parecido. Entonces, y el programa Campamentos, como lo explicamos en algún momento, ocupa mucho este programa para la estrategia. Hay 3 estrategias en el programa y una de ellas es la radicación con obras de urbanización, especialmente en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar y otros sectores en donde el problema no es tanto la calidad de la vivienda construida ahí, claramente hay un problema también, hay que mejorarla en muchos casos, pero el problema central es que no hay obras de urbanización. No están pavimentadas las calles, no hay acceso a agua potable y alcantarillado, no hay electricidad de manera formal. Por lo tanto, eso son lo que apunta este proyecto de ley. En cuanto a las indicaciones no son propiamente del Ejecutivo, principalmente no son de iniciativa exclusiva. Lo que pasa es que, como nosotros participamos en el primer trámite en la Cámara de Diputados, la Vero también participó ahí y nos reunimos con los asesores también a discutir las posibles mejoras al proyecto y un poco canalizamos ese trabajo. Y en esa canalización creo que puedo hacer una breve exposición, atendido que la sesión es corta. Sin exposición no traje un PowerPoint, digamos, pero quiero ir haciendo presente algunos puntos. Si quiere Jorge proyectar el comparado, bienvenido, si no lo vemos más detalle cuando entre en la discusión en particular. Pero, por ejemplo, en el artículo 1 se hace una precisión respecto al alcance y el ámbito de aplicación de la ley. Dejar súper claro que esto es para lograr la recepción definitiva de las obras de urbanización de un sinnúmero de asentamientos. ¿Cuáles son esos asentamientos? En primer trámite se mencionan algunas leyes especiales, la ley de sismo, la ley de regularización de población irregular, etcétera, y están picoteados menciones a distintas leyes. Lo que hace la indicación presentada por el senador Sandoval, es hacer un listado de todos los asentamientos que podrían acogerse, con la mención específica a cada una de las leyes, y después el resto de la ley se remite a ese artículo, y no vuelve a repetir nuevamente la ley 16.720, la ley 16.282, pues no tiene sentido. Se deja bien establecido en el artículo 1 eso. El artículo 1 que venía a la Cámara también tenía una exclusión de aquellos asentamientos que tuvieran afectación a utilidad pública. Y era una exclusión bien absoluta, y varios invitados que fueron en la discusión en general dijeron, oiga, ojo que con esto basta con que una puntita del loteo tenga una afectación por un ensanche y no va a poder acogerse al procedimiento. Y no es ese el objetivo. El objetivo es que si hay afectación de utilidad pública, en ese mismo procedimiento de regularización hay una preocupación por cumplir esa afectación de utilidad pública. No es que no se pueda acoger, es que si se acoge al procedimiento de regularización, lo mínimo o lo razonable es exigir que se cumplan esas afectaciones de utilidad pública. Entonces, más que excluir, es obligar a dar cumplimiento a eso. Es ese párrafo. Gracias, Luis, por compartir la pantalla. Es precisamente ese inciso final del artículo 1. ¿Ya? Entonces, agrupa un montón de asentamientos. Puede incluso incluir algunos asentamientos que tuvieron permiso de loteo, pero que nunca pudieron obtener la recepción definitiva. Por ejemplo, porque quedaron a medias las obras de urbanización, se acabó la plata, la garantía no se pudo exigir y quedó a medio camino. O incluso hay asentamientos, y esto se discutió en primer trámite, que tienen formalmente un documento que se llama recepción definitiva. Este asentamiento tiene recepción definitiva a la obra de urbanización. Y uno va al territorio y se da cuenta que las calles no están pavimentadas, que en el fondo es una recepción de papel. Y por lo tanto no podían acogerse, en la ley actual no se pueden acoger, porque la ley actual es aquellas que no tengan recepción. Y el director de obra decía, no, es que ese asentamiento sí tiene recepción, aquí yo tengo un papel que dice recepción, por lo tanto no se puede acoger. Entonces la ley dice, no, es que a ver,
si es que hay una inconsistencia entre la realidad y ese papel, porque no hay efectivamente la obra de urbanización, también podrían acogerse para poder revertir esa situación. Entonces, bueno, ya lo dije, listado de supuestos y leyes especiales. Hay una discusión ahí, quizás hay que bajar un poco el comparado respecto de qué pasa con el área rural, ¿ya? Para el otro lado. ¿Qué pasa con el área rural y los asentamientos irregulares emplazados en área rural? La ley vigente se entiende o se puede desprender que podrían acogerse, pero no queda claro qué pasa con el artículo 55. Entonces, se reconoce el supuesto, pero se dice, oiga, se reconoce, pero usted va a tener que cumplir con los supuestos que establece el artículo 55 con las autorizaciones sectoriales que ahí se indican. O sea, te podrá acogerse como asentamiento irregular al procedimiento de regularización de esta ley, si que está en el área rural, pero usted tiene que pasar por un procedimiento que se le pide a cualquier otro asentamiento en área rural, que es el artículo 55. ¿Ya? Eso es una discusión que, si se aprueba acá, es probable que genere algún tipo de discusión con la Cámara de Diputados, porque allá no dejaron establecido lo del artículo 55. Pero creo que es algo que por lo menos deberíamos discutir aquí en esta comisión. Yo sé que por otras sesiones que hemos tenido, yo sé que a ustedes les preocupa particularmente el tema del área rural y la aplicación de ese artículo. Por lo tanto, ahí probablemente tengamos una discusión más de detalle en otra sesión. Bueno, la afectación de utilidad pública ya lo expliqué, y después, pasando al artículo segundo, hay más bien precisiones de redacción para hacerlo concordante con el artículo primero. Hay una precisión un poco más abajo respecto al rol de bienes nacionales en los lotes que no tengan ocupantes. Bienes nacionales no se puede meter a transferir o a disponer de bienes que no son fiscales. Y lo que está aprobado en primer trámite da esa sensación de que podría redestinar lotes que son privados. Entonces, hay una indicación presentada para acotar ese ámbito de aplicación, dejar súper claro que bienes nacionales respecto a los lotes sin ocupantes puede meterse cuando se trate de terrenos fiscales o terrenos que no tengan dueño inscrito. ¿Por qué? Porque si no tienen un propietario inscrito en el conservador, se reputa que son fiscales por el artículo 590 del Código Civil. Por lo tanto, también son bienes fiscales. Pero si es un bien que está inscrito a nombre de un privado, no podría bienes nacionales ponerse a redestinar lotes, porque estaría fuera de sus competencias. Y eso fue una precisión que dio el ministro de Bienes Nacionales cuando fue a exponer a la comisión. Después hay un tema con, esta ley pide, un poco más abajo, que las viviendas tengan un determinado monto de tasación. Y eso era para evitar, entre otras normas, está un poco más arriba, Luis. Busca evitar el tema de regularizar asentamientos de segunda vivienda o de valor muy elevado. Lo que pasa es que exigir la tasación una a una de las viviendas, por ejemplo, cuando estemos regularizando un campamento, no tiene mayor sentido. Más aún si el valor de tasación máxima es de 2.000 unidades de fomento de valor de costo unitario de construcción. Es prácticamente imposible que una vivienda o un campamento pueda tener ese valor de tasación. Pero la exigencia de la ley es que se haga la tasación una a una. Y eso es bastante engorroso y ralentiza mucho el procedimiento. Entonces, en primer trámite se estableció que no sería aplicable cuando los campamentos tengan un 90% de habitantes que integren el 60% del registro social de hogares. La verdad es que también esa distinción quizás no es tan necesaria. Y hay un inciso que establece que este requisito de la tasación no será aplicable cuando se está ocupando este procedimiento para la erradicación de un campamento, sin entrar en esta distinción de cuánto porcentaje de los habitantes son del registro social de hogares o no, o de un determinado porcentaje de ese registro. Si son campamentos del catastro, no es necesario la tasación una a una de cada una de las viviendas. Se entiende que tienen un valor de tasación máxima inferior a 2.000 unidades de fomento. Después, este es un tema central, el que viene ahora, y este quizás nos va a tomar, puede que una sesión completa más, que es las áreas de riesgo, que fue donde más nos detuvimos en la discusión en general. Dejar bien claro que hay ciertas áreas de riesgo que, si no son mitigables, porque estamos hablando de un riesgo que no hay ninguna obra que no la pueda evitar, no sé, estoy pensando en la bajada de la lava, del lar de un volcán, ahí no hay mucho que hacer, por ahí va a bajar y hay estudios, y el SENAGE puede decir que esta es una zona roja y que por aquí ha bajado en las últimas 3 erupciones. Ese es un riesgo que no es mitigable y ahí no se puede localizar nadie. Por lo tanto, dejar claramente establecido que no es regularizable un asentamiento que esté en un lugar que no sea mitigable, según la información que otorguen los servicios competentes, etc. Ahí veremos el detalle. Pero que existen otras áreas de riesgo que, si uno ejecuta ciertas medidas de mitigación, sí puedan ser regularizables. Y eso ya lo reconoce la ley vigente, ¿ya? Pero ser más preciso en eso, y en esta situación, una de las discusiones grandes que habían en el primer trámite, que lo dijeron varios invitados, es cómo lo hacemos en el área rural expuesta a amenazas.
¿Por qué? Porque en el área urbana existe el plan regulador y el plan regulador define áreas de riesgo. Incluso en el área rural uno podría decir que el intercomunal puede establecer áreas de riesgo. Pero ¿qué pasa si estoy en una comuna donde no soy parte de un intercomunal que define áreas de riesgo, pero claramente hay un conocimiento o hay antecedentes históricos o técnicos que acreditan que un determinado sector de esa área rural está expuesta a amenazas por remoción en masa, por desbordes de ríos, por lo que sea? Existen esos antecedentes y hay un asentamiento que se quiere regularizar. Entonces se incorpora con una indicación, un inciso para hacerles aplicable la misma exigencia que si estuvieran en un urbano, que es acompañar un estudio fundado por un profesional especialista en la materia y validado por el organismo competente. Ahí habrá que ver, Sernageomin, Dirección de Obras Hidráulicas, quien corresponda, que acredite que hay obras mitigables y que esas obras podrían ayudar a regularizar el loteo. O no, si no es posible conseguirse ese estudio, significa que no es regularizable. Pero busca abordar la situación de el área del asentamiento rural expuesto a una amenaza y que no está dibujado en un plan regulador, pero que todos saben que por ahí se ha salido el río en los últimos 3 inviernos, o que hay una remoción en masa por la ladera de un cerro, etc. Si hay antecedentes que ameriten pedir un estudio, que se pueda pedir ese estudio, que la municipalidad pueda pedirlo, antes de ponerse a regularizar algo que les genere algún tipo de duda. Y también en esta materia, pero saliéndonos ya de área de riesgo, sino que de restricciones según emplazamiento, hay todo un tema en esta ley de regularización siempre, en toda la discusión de estas leyes, desde la 20.234, incluso anteriores a la ley de regularización del loteo, siempre hay un problema con qué pasa con aquel loteo irregular emplazado en tierra indígena. ¿Hasta dónde puede ocuparse este procedimiento y cuándo no? ¿Ya? En primer trámite algo se aprobó de eso. Dice que en el fondo, respecto al asentamiento irregular emplazado en tierra indígena, se podrá solicitar la regularización contemplada en esta ley si previamente se acogen a la desafectación de tales predios, conforme al inciso penúltimo del artículo 13 de la ley indígena. Pero si se desafectan ya no son tierra indígena. Entonces era medio circular el inciso. Y la verdad es que lo relevante es siempre mantener la protección que tiene la ley indígena del tema de no poder enajenarlo a otras personas. Eso es uno de los fundamentos de la ley indígena, que es tierra que es para indígenas, para comunidades o para personas de una determinada etnia y que no pueden ser enajenadas a personas que no pertenezcan a esa etnia. Pero eso es una prohibición y esta ley lo que busca es regularizar las obras de urbanización de un asentamiento. Entonces una comunidad puede que perfectamente ellos se hayan organizado de una determinada manera donde cada uno tiene un pedazo de un predio mayor, pero no tienen acceso a servicios básicos, no tienen servicios de soluciones de alcantarillado, ni agua potable, ni electricidad, y esta ley podría ayudarlos. Entonces se reformula el inciso, dejando claro que podrían acceder las comunidades indígenas, las personas indígenas que son propietarias de esa tierra, podrían acceder a estas obras de urbanización, pero que en caso alguno, la recepción de esas obras de urbanización dejaría sin efecto las prohibiciones que están en la ley indígena. Por lo tanto, seguirían plenamente vigentes esas prohibiciones y esos lotes que quedarían con obras de urbanización acordes al área rural probablemente, no podrían ser enajenados a personas que no pertenezcan a esa etnia, porque si no entrarían en contradicción con la ley indígena. Eso a grandes rasgos, esto podemos verlo después con más detención. Después, en el numeral 6 de ese artículo, está el tema de las reclamaciones pendientes. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. En la ley vigente se pide que no existan reclamaciones pendientes a una determinada fecha, y la verdad es que no debieran haber reclamaciones pendientes a la fecha en que se solicite la regularización. Entonces quizás no debiera quedar ahí cerrada una fecha, y habla solamente de reclamaciones administrativas. Y también podrían haber reclamaciones judiciales por afectaciones del propietario del terreno que diga, a mí me generaron un perjuicio en mi terreno, o una usurpación del terreno. No es solamente la reclamación ante el director de obra. Entonces se reformula que eventualmente no pueden acogerse a esta regularización aquellos asentamientos en el que hay reclamaciones o juicios pendientes respecto de la juridicidad de lo que está pasando en ese terreno. Eso respecto al numeral 6. Después pasamos al artículo 3º, precisiones de redacción principalmente, pero en la letra D hay un tema con que en el primer trámite se incorporó que en la solicitud de regularización tiene que venir una declaración jurada de la voluntad de ceder a bien nacional de uso público las vialidades y áreas verdes resultantes del loteo y de constituir la servidumbre. Eso puede tener toda lógica cuando quien está solicitando la regularización es el mismo dueño del predio. La pregunta es, bueno, una declaración jurada de alguien que no es dueño, con su voluntad de que va a ceder algo de lo que no es dueño, era complejo, difícil de entender, porque ¿cómo puede declarar que va a ceder algo que no le pertenece?
Entonces se reformula en el sentido de que, bueno, si es el propietario, perfecto, hace una declaración jurada manifestando su voluntad de cesión a bien nacional de uso público de las vialidades y áreas verdes resultantes y la servidumbre. Y si no son propietarios, tienen que también acompañar una declaración jurada de que van a respetar esas vialidades, porque después esos mismos propietarios, o no propietarios, esos mismos ocupantes podrían solicitar la regularización ante bienes nacionales u otro tipo de mecanismos para regularizar el dominio. Y lo que se tiene que precaver es que cuando hagan esa regularización no afecten las vialidades. Porque la idea de este procedimiento es dejar claramente establecido qué es público y qué es lo que es privado. Por lo tanto, se reformula esta idea de la voluntad de ceder a bien nacional de uso público o esta voluntad de respetar, cuando a mí me toque regularizar mi dominio, voy a respetar estas franjas que están destinados a bien público. Después, en el artículo 4, precisiones de redacción en inciso primero, aquí se recoge una propuesta de la Asociación de Municipios de Chile, que ellos llevaron directamente una indicación, nos pareció pertinente, se vio en la mesa y se recoge casi en términos literales porque hay una dificultad de aplicación práctica ahí. Después se hace una precisión, ¿cuáles son las exigencias mínimas de urbanización distinguiendo entre área urbana y rural? ¿Cuál es la exigencia mínima? ¿De qué estamos hablando cuando decimos tiene que tener horas mínimas de urbanización? ¿Qué tipo de pavimentación? ¿Qué tipo de solución de alcantarillado, de agua potable? Y ahí no es lo mismo en el área urbana que en el área rural, porque probablemente en el área rural no hay una red de alcantarillado, pero bueno, tendrá que tener una solución sanitaria aprobada por la autoridad pertinente. No es una letrina, es un sistema, puede que sea una pequeña planta de tratamiento o el agua potable rural, o soluciones de electricidad que no sean de la red eléctrica, sino que soluciones alternativas, pero algún tipo de solución que venga con la avisación correspondiente de la autoridad sectorial pertinente, ya sea de temas de agua o temas de electricidad principalmente. Entonces dejar claro eso en un artículo y después eliminar en otros. Había otros artículos que también hablaban de la exigencia de urbanización y era como, oiga, pues ya lo dije en el cuarto, entonces puede remitirse al artículo cuarto para eso. Hay una facultad que se puso en primer trámite, una facultad de la Seremi. La Seremi ya tiene facultades en esta ley para autorizar excepciones. Por ejemplo, la ley general dice que las calles tienen que tener, no sé, 10 metros de ancho y el loteo ya está materializado, el asentamiento está materializado con 8 metros de ancho. Y que llegar a 10 podría implicar demoler 3 o 4 casas. La Seremi podría decir, bueno, ok, yo sé que la regla es 10, pero con 8 se asegura un adecuado desplazamiento, se asegura la entrada de vehículos de emergencia, autorizo esta excepción de que no sean 10, sean 8. Probablemente no va a poder autorizar 3, porque 3 metros ya no puede pasar una ambulancia, o porque es muy estrecho para la cantidad de habitantes que hay ahí, entonces ahí tendrá que ponderar la Seremi. El tema es que en el uso de esa facultad adicional, o sea, excepcional de autorizar excepciones, valga la redundancia, en primer trámite dijeron que la Seremi también debiera poder hacer algo que es muy relevante en estos asentamientos que ya tienen recepción formal, y que dicen, no, pues si yo tengo una recepción del año 60 y tanto, con un plano hecho a mano, que no existía tecnología de internet, de computador, de AutoCAD, ni nada de eso, y que no coinciden los planos, ¿ya? Y hay varios planos en un mismo asentamiento donde los lotes no coinciden unos con otros, y el DOM no sabe qué hacer, y el conservador tampoco sabe qué hacer, porque hay distintos planos donde no conversan unos con otros. Entonces lo que hace la ley es decir, ok, que la Seremi autorice el único plano definitivo de esto, y que sea este el que mande de ahora en adelante, y que pueda concordar las distintas cosas. Si eso va a afectar a alguien en su título ya inscrito, porque quizá alguien ya regularizó su dominio, perfecto, hay que pedirle la autorización a esa persona. ¿Ya? Tiene que venir con la autorización expresa de esos propietarios, porque le estoy modificando los del link. Pero lo importante era que pudiera haber un plano nuevo, con la tecnología adecuada, con el levantamiento topográfico, con la escala adecuada, no un plano a plumón con una escala que nadie entiende, y que pueda ser ese el que mande de ahora en adelante. Entonces se autoriza a la Seremi para autorizar un plano nuevo final, que resuelva la inconsistencia. Después tiene otras precisiones de redacción en el artículo. Después pasamos a la idea de cuál es el plazo para concretar esto. La idea es que esto es un procedimiento excepcional que termine en que se ejecuten las obras rápido, ¿ya? Entonces hay un plazo para pasar de la recepción provisoria a la definitiva, una posibilidad de una prórroga, y discutíamos en la discusión en general, lo dijo presente el senador Navarro, ¿qué pasaba si es que llegaba ese vencimiento final de la prórroga y están las obras en ejecución? ¿Significaba que ya no se podían ni siquiera recibir esa obra? Bueno, se presenta una indicación para una segunda prórroga excepcional para el cierre de las obras que ya estaban en ejecución. Pero si ni siquiera se lograron iniciar las obras, bueno, hasta ahí nomás llega ese procedimiento. Pero si las obras estaban en curso, bueno, que se terminen, porque no puede ser que quede a medio pavimentar el asentamiento. Después, una norma clara para cómo se incorpora bien nacional de uso público
en las obras, ¿ya? Y que eso es consecuencia de la recepción de las obras. Y aquí volvemos a esta idea de la declaración jurada y de la voluntad de la cesión, cómo se presume la voluntad de ceder a bien nacional de uso público. Y ahí se incorporan incluso unas presunciones de voluntad de cesión por parte del dueño. Aquí nos metemos más de lleno en aquellos asentamientos que se generaron de manera irregular, ya el loteo brujo propiamente tal, donde alguien hizo un proyecto de loteo, se lo ofreció así a distintas personas, le dijo, cómpreme lotes, le compró lotes y había un proyecto, y esa persona después desaparece, se lleva la plata y nunca más es habida. Que es un supuesto que podría abordarse por esta ley. Bueno, eso uno podría de ahí desprender una presunción de voluntad de cesión de esa persona. Esa persona ofreció un loteo donde se dibujaban calles, se dibujaban áreas verdes, y por lo tanto, si después llega el Estado y tiene que hacer esas obras de urbanización, se entiende que con la recepción de las obras de urbanización pasan a ser bien nacional de uso público. Esa persona, ese propietario, es sin perjuicio de los derechos del propietario. Su propietario podría más adelante pedir que se le indemnice probablemente, pero eso es otra discusión. Que digan, mire, yo perdí parte de mi territorio, ahora pasó a ser calle, me acabo de enterar que parte de mi territorio ahora pasó a ser calle. Bueno, pero usted al mismo tiempo está demandado por el artículo 138 de la Ley General por haber generado un grupo. Ahí, a lo que quiero llegar es que esta ley no resuelve todos los casos, busca resolver las obras de urbanización. Hay otras cosas que se resuelven en tribunales, porque son más caso a caso y son más complejos. ¿Ya? Después voy terminando. Posibilidad de regularizar el dominio de lotes desde la recepción definitiva. O sea, efectuar la recepción definitiva de las obras de urbanización ya queda claro cuáles son los lotes, por lo tanto, los ocupantes pueden ir a pedir la regularización. ¿Qué dijo Bienes Nacionales? Oiga, si usted lo deja así, va a demorar mucho el trámite. El trámite de regularización del 2695 igual toma tiempo. Permítales a los ocupantes que inicien el trámite con la recepción provisoria, pero el título solamente se va a otorgar una vez que esté la recepción definitiva de la obra de urbanización, para que coincidan los deslites de cada lote con lo que es bien nacional de uso público y lo que es bien privado, pero que puedan excepcionalmente iniciar las carpetas y ir avanzando en paralelo, porque si esperamos hasta que esté ejecutada la última obra de urbanización, las personas no pueden solicitar la regularización del dominio, y al no poder regularizar el dominio tampoco podrían regularizar la edificación. Vamos sumando meses y años. Esta tramitación paralela podría ser pertinente. Y bueno, inciso sobre cuándo se puede regularizar la edificación, que es lo que estoy hablando. Primero se regulariza el dominio y después las edificaciones existentes. El artículo 5 habla de la construcción a fuente de financiamiento. Y aquí la aprobaron un difícil de entender y que estimábamos bueno precisarla, que dice que con la recepción provisoria, que en estricto rigor no es recepción de nada, es más parecido a un permiso, dice que se incorporan a bien nacional de uso público las cosas que están destinadas a vialidades. ¿Para qué? Para que el Estado pudiera ejecutar obras, porque el Estado no puede ejecutar obras en bienes privados. Entonces se hace una ficción de incorporación nacional de uso público, cuando en estricto rigor no se puede incorporar a bien nacional de uso público, porque eso sigue siendo una calle sin pavimentar. Entonces, más que eso, lo que debiera hacer la norma es autorizar al Estado para ejecutar obras en un bien que todavía no es bien nacional de uso público, pero que está graficado en este proyecto de regularización como una futura calle. Entonces ahí es donde dice: los órganos de la administración podrán autorizar dicho financiamiento y ejecutar tales obras, aun cuando las correspondientes superficies no correspondan a bienes fiscales o municipales ni tengan aún la calidad de bienes nacionales de uso público. Entonces pueden ejecutar obras, pueden destinar recursos públicos en un bien que todavía es privado, porque está destinado a ser nacional de uso público al final de este procedimiento de regularización. Pero pasarlos a bien nacional de uso público por el solo efecto de la recepción provisoria, ¿y qué pasa si después no llegan a ser? Si por X motivo no se logran ejecutar esas obras, van a quedar como nacional de uso público, vamos a volver al mismo problema. La categoría jurídica de la calle, y uno va a ir a ese lugar y va a decir: tenemos una calle pavimentada. Era bien delicado. Después la construcción de obras, acceso al condominio, no solamente el condominio funcionario, del asentamiento. Solo las obras que se pueden hacer al interior del asentamiento, sino que eventualmente puede que sea necesario traer redes hasta el asentamiento, redes de caminos públicos. Entonces, un inciso que permitió todo tipo de servicios públicos de agua potable, que eran la empresa sanitaria, había una atención muy enfocada en el tema sanitario, pero también podía ser necesario una servicio eléctrica. Entonces, hizo un cambio sanitario por general. En el artículo 8
precisión también de la ley de 700. Una vez que $20.890. Recording in progress. Dicho en simple, que tengan mucho ojo con la transferencia de derechos sobre un predio de mayor extensión, porque ese es el germen de la generación de un loteo brujo. Por lo tanto, si puedes bajar un poco, Luis, porque esa es la redacción aprobada en primer trámite, pero la indicación es un poco más compleja, está más abajo de eso. Es más compleja porque en el fondo le está diciendo, oiga, el artículo 55 y el 136 ya establecen prohibiciones súper claras y que los conservadores debieran cumplir. Por X motivo, los conservadores muchas veces se ven enfrentados a hacer esas inscripciones porque no tienen cómo distinguir cuándo es un loteo brujo y cuándo es una situación donde se están transfiriendo derechos conforme a normativa aplicable. Entonces, aquí se le da un poco más de herramientas al conservador, diciéndole de qué se puede agarrar para rechazar una inscripción, porque él tiene que hacer un análisis del título y ver si procede o no procede. Y hay algunos supuestos en que sí sería procedente. La partición de una sucesión hereditaria, eso es distinto. Eso es una transferencia de derechos que tiene que ver con poder terminar en un estado de indivisión de una sucesión hereditaria que no tiene que ver con aquella persona que hace un loteo brujo y que le vende el 10% en la parcela tanto a una persona para que se instale en una esquina, a otra en otra y otra, y al final eso es un loteo brujo. Esa norma quedaría como una norma permanente, no sujeta al plazo de vigencia de esta ley excepcional, pero que creo que es algo que hay que darle una vuelta porque claro, la idea de tener estas leyes de regularización es porque los loteos brujos son una realidad, pero también hay que buscar la forma de ponerle freno a esa realidad que es irregular, que va por arriba de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y eso es lo que para el Ministerio tiene que ser muy relevante. O sea, aquí todo asentamiento tiene que cumplir con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la ordenanza. Está bien, esta ley reconoce una realidad y por lo tanto es pertinente intentar abordarla, pero tan pertinente como eso es buscar una solución a futuro que impida que esto se siga generando. Eso con el artículo 15, con el artículo segundo transitorio se precisa la redacción para hacerlo concordante con el resto del proyecto, incluido esta idea del nuevo plano que autorice la Seremi. Eso a grandes rasgos, presidente, yo también tomé toda la sesión, perdón. A grandes rasgos el contenido de las indicaciones, principalmente centradas en las presentadas por el senador Sandoval, que son las que yo más manejaba, que fue las que conversamos en alguna reunión con los asesores y con la Verónica. Hay otras presentadas por el senador Latorre que van algunas en la misma línea, otras no tanto, pero no, creo que no me corresponde a mí pronunciarme sobre ellas porque no las manejo con el suficiente detalle ni cuál es la intención que había detrás de ellas. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo. Bien, estamos en la hora. Nos quedan 4 minutos para que se inicie la magna sesión. Y yo sugiero que terminemos la reunión acá y que quedemos la próxima sesión para conversar sobre esto, para discutir esto y también para oír la presentación del senador Latorre. ¿Les parece? Sí, muy bien, presidente. Ni un problema, me parece. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Hasta el próximo lunes. ¿Les parece citar a las 9 este lunes, dado que estamos con 2 presiones simultáneas, o no es necesaria una sesión especial? Usted vea, presidente, yo no tengo ningún problema. Bueno, yo lo voy a evaluar con el secretario. ¿Sí? Vale. Me parece. Démosle una vuelta. Muchas gracias. Ya, amigo, que estén muy bien. Un abrazo grande a todos. Gracias a todos, que estén bien.